¿Sí? Hola, chicas, ¿me escuchan? Ah, María José, que les decía que si les parece, pues como si estoy un poquito apretado de tiempo, arrancamos, ya, estoy grabando para que le quede la grabación también a Juan Diego y pues a ustedes y ya después que él se actualice, ¿listo? Sí, pero igual lo que nosotras necesitamos es como una explicación con la introducción, que es lo que más nos tiene como enredados. Listo, O sea, no es tan poco tan extenso y ya. listo. Mm, entonces las escucho, cuéntenme. Pues, profe, tenemos como ya la presentación de la introducción, pero pues está heavy y a ver, entonces vamos a hablar como que la pregunta que nos vamos a plantear es cómo podemos pasar a un mundo de comunidades sostenibles socialmente juntas, que incluso es como una de las preguntas que se plantean en el texto final. Luego hablamos como del concepto, bueno, espera, yo le presento. Eh, Sí, puedes presentar desde ahí o lo presento yo. sí, creo que incluso ya. Sí, sí, ya. Sí, entonces, bueno, hablamos como del concepto de utopía, porque así es la introducción al texto, que es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Ujú. Eh, Luego, pues como hablar de que vivimos en un momento utópico, que pues todos los problemas que están afectando a las sociedades, que pues en el trabajo se nos presentan no como problemas, sino como soluciones, entonces pues que luego habla del bioregionalismo, las permaculturas y las ecoaldeas. Eh, que es bueno, lo que acabé de decir, que el conjunto de estos, los problemas que constituye, Perdón. eh, que no es algo nuevo, que incluso hay ecoaldeas desde 1990 y así. El propósito del texto, acá cómo podemos crear comunidad. Tranquila, no, si quieres puedes ir un poquito más despacio, que yo sé que las Ah, afané, pero es que estaba preocupado porque Juan Diego no se ha conectado. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Qué pena, es que es complicado. Dale. Devuélvete, porfa, Cami, antes. Ya, dame un segundito, termino de leer. Listo, continuamos. uh-huh. El propósito del texto, que es más como replantear las políticas y pues mostrar las, digamos, variables que hay, que pues como le dije ahorita, son el bioregionalismo, la permacultura, bla. Luego, cómo podemos crear comunidades y medios de vida sostenible, pues porque todo eso es como la introducción a luego pues que cada uno va a hablar de, por ejemplo, Majo habla de la permacultura, yo de las ecoaldeas y Juan Diego del bioregionalismo. Eh, Luego, pues como son las diapositivas, es el apoyo visual. Entonces, digamos, detrás de esa diapositiva, pues vamos a decir varias cosas. Entonces, pues por eso se como un poquito. Aquí que Anderson preveía dos estrategias generales, entonces están las dos estrategias. Y ya pues ahí, ya lo de la introducción a las monoculturas y así. Juan Diego, ¿qué va a decir? Sí, que ahí en la siguiente diapositiva, en la 9, es como empezar a hablar de esas, como de esa cultura, de esa contracultura que había en los 60. Entonces era como a ver si se hablaba de eso. Y más adelante, pues ya empezábamos como, bueno, sí, como empieza el bioregionalismo y yo pues estaba pensando en hablar como de los primeros autores de los que habla el texto, como refiriendo a ellos y a sus pensamientos. Y listo. Los sigo escuchando. Yo aquí voy tomando apuntes y ya ahorita les hago pues, unas preguntas. Pues ya luego es lo de Majo, que es la permacultura. Sí.
Puedes bajar la diapositiva. Pero, por ejemplo, pues el pedazo que a mí me tocó es muy preciso lo que dice, o sea, da las explicaciones de la permacultura y la verdad no es tan complejo entenderlo, o sea, si hay algunas palabras que uno dice, pues, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado eso, pero luego uno sigue leyendo y como que va entendiendo y le va cogiendo como el sentido. La verdad no me pareció tan complicado. Ya es como empezar a hacer esas diapositivas y a ver qué le metemos a eso. O sea, es que la parte más dura es como la introducción, entonces eso es lo que queremos saber si está bien, pues como dar la introducción de esa manera. Porque digamos ya el tema, digamos de, por lo menos de momento, yo voy a exponer la parte de ecoaldeas y encontré un video de una ecoaldea en Colombia que ha ganado premios, entonces pues así como que se puede dar a entender mejor. Pero lo más complejo es como el tema de la introducción, profe. Ya. ¿Qué, qué otras diapositivas tienen al final? ¿Qué? ¿Qué otras diapositivas tienen hasta el final, por favor? Me muestran. No, pero pues digamos estas no están completas, o sea, hay que arreglarlas No, todavía. no importa, pero quiero ver como que qué más hay. Bioregionalismo, sigue, por favor. Acá también el bioregionalismo, Ajá. acá... No, pero sigue hasta el final, por favor. Ah, no, no, pero esas son como para editar, no están listas, o sea, Ah, es como ya, la ya, plantilla. ya, listo, listo. Bueno, entonces, primero, pues yo veo que van bien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un texto que, como ustedes mismos se dieron cuenta, es difícil, pero no imposible. Casi que se ha vuelto mi lema con los textos difíciles, pero no imposible. Y que tiene cosas pues, muy valiosas y creo que ustedes las han sabido identificar. Voy a poner un ejemplo. Sube, por favor. Sube, sube. Aquí, es la anterior. Baja, la 10. Esa. Siento que han destacado cosas claves y que les van a ayudar a lo que creo que faltaría terminar, que es reorganizar un poquito y pulir. Pero fíjense esto, buscamos en parte ir más allá de una política de protesta para comprometernos con la búsqueda utópica activa de futuros justos y sostenibles. Creo que frases como esas son muy contundentes y también veo que vienen recopilando material para entender mejor. Por ejemplo, me gustó mucho la imagen que pusieron al lado, como una imagen toda hippie, esa, ¿cierto? Para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que está hablando el texto, como tomar esas ideas utópicas de las que comienza a hablar el autor, pero llevarlas a la realidad, ¿cierto? Con la acción. Bueno, creo que con esos elementos ya se puede armar una muy buena exposición. Pero sí quiero hacerles primero una pregunta. La primera, ¿leyeron ¿qué? La rúbrica de exposiciones. Yo no me acuerdo, pero Sí, yo creo que la sí, leí por profe, ahí. yo sí la leí. Si quieren, sería bueno que le dieran una repasadita. Yo ahorita de todas maneras se las comparto para que puntualicemos algunos temas. Bueno, eso ahorita lo miramos. Y lo segundo, ¿tienen alguna duda concreta sobre alguna idea del texto, algún concepto que no hayan comprendido? Que ustedes me decían que había temas confusos. O sea, una cosa es el orden de la exposición, que ahorita lo vamos a mirar, pero otra cosa es si hay frases, palabras del texto que no se entienden. Pues Profe, yo yo, sí. por ejemplo, no sabía que era ecotópica y ayer me tocó buscar, pero Ajá. ya entendí. Y ya encontraste, bueno, ¿qué es ecotrópico? Ah, no, profe, ya no me acuerdo. Me toca buscar otra No. vez. O sea, fíjense que por eso ayudan mucho las imágenes, es lo que les decía, por ejemplo, del movimiento hippie ahí que ustedes mostraron, porque la idea es cuando ustedes lean el concepto, poderse hacer una imagen y decir, ah, es esto, y apropiarlo, porque cuando uno se hace una imagen mental, ahí ya es más fácil recordarlo. Entonces, ¿y tienes anotada de pronto la definición que buscaste o algo, María José? No, profe, yo más que todo la busqué porque aparecía muchas veces, entonces yo no entendía. Entonces yo lo busqué y claro, vi una imagen pues de la permacultura así súper linda y yo, ah, no, ya listo. Y ahí sí seguí leyendo.
Bueno, pero sí es importante que lo retomemos. ¿Algunos de ustedes, Juan Diego o Camila, buscaron esa Profe, definición de ecotopía? no, bueno, sí, sí la miramos, es como de lo primero de la presentación, pero yo quería preguntarle, profe, otra, otra, otra palabra, y es la Ujú. rehabilitación de la que se habla en el bioregionalismo, y pues yo no sé si es apropiado hablar como de los pensamientos de cada uno de estos pensantes, como definir lo que ellos pensaban y asociarlo como a lo que se pretende ser hoy en día. Bueno, si te entiendo, la primera pregunta es, ¿qué es rehabilitación? Sí, sí, no, sí, esa de rehabilitación es como, cómo poderla usar como en el bioregionalismo, porque esa palabra Por, sí, pues yo sí la entiendo como en el contexto y todo, como la quieren manejar, pero esa palabra creo que no es tan fácil de entender, pues como para todo el mundo. Aquí estamos hablando del texto a partir de una traducción, ¿sí? Ajá, Bueno, pero entonces vamos por partes porque justamente para poder organizar el material que ya tiene, es importante primero tener los conceptos básicos claros. Entonces, ecotopía es un concepto central. ¿Por qué? Porque está, así que voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Les voy a repasar un poquito de la rúbrica y ya pasamos a mirar, a retomar estos conceptos, ecotopía, y ya después pasamos a permacultura y rehabilitación. ¿Listo? listo, profe. Entonces, les voy a compartir. Entonces, esta es la rúbrica, ¿sí? Aquí está, digamos, los criterios para, pues, para la evaluación, ¿cierto? Entonces, la idea es que, pues, para que la evaluación sea la más alta, ¿cierto? Que es lo que se espera. La idea es que ustedes muestren que comprenden. Una cosa es comprender, ¿cierto? Porque usted puede comprender algo, pero después tener dificultad en explicarlo. Entonces, yo voy a estar siempre, y por eso les hago estas preguntas, que así, que además de comprenderlo, expliquen de forma objetiva, quiere decir, en términos del autor, ¿sí? Es decir, no, por ejemplo, uno ve la palabra ecotopía y uno se puede imaginar algo, ¿cierto? Pero hay que buscar para el autor, para ese autor, qué es lo que significa ecotopía. Coherente es que, por ejemplo, según la definición que tengamos de ecotopía, después cuando se va a hablar de permacultura, pues haya una coherencia. ¿Mm? Entonces, para que esto quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Ah, bueno, y solvente, ¿no? Solvente y global. Lo de global siento que está muy avanzado, solo falta reorganizarlo. Pero entonces, primera pregunta, entonces, ecotopía, vamos a buscar ecotopía desde el mismo texto, ¿cierto? Vamos a ver cuándo la nombra y si la define el autor. Y si la definición que no me da es suficiente, pues sí, perdón, si la definición que el autor da, a ver, si el autor no da la definición o si la que da es insuficiente, ahí sí uno busca en el diccionario. Entonces vamos a ver si está acá, ¿vale? Ecotopía. Eh, e- mm, posibilidades ecotópicas reales, pero todavía no la definición, ¿cierto? Nos va diciendo, aquí nos está diciendo que hay unos movimientos sociales que son ecotópicos. O sea, fíjense, por eso, antes de yo entrar a definir lo que preguntaba Juan Diego, tú preguntabas, Juan Diego, sobre la rehabilitación, primero es necesario tener claro esto que es más general, la ecotopía. Sigamos mirando. Profe, y si a manera, pues digamos, al momento de iniciar la exposición, damos como que una de las primeras diapositivas sea como palabras clave y las Ujú. explicamos para así a lo largo Ajá, de la exposición que nos entiendan y pues podamos ajá, hablar con los términos que son. ajá. Eso puede ayudar muchísimo. Eso es Ok. algo pues como adicional que creo que puede ayudar bastante. Creo que aquí sí va a pasar que el hombre como tal, ellos no dan una definición así. Ecotopía es esto, claro. Eso fue lo que pasó.
Entonces, ellos dan por sentado una definición de ecotopía. Entonces, en ese caso, objetivamente, los autores dan implicaciones de lo que es la ecotopía, pero no definen qué es ecotopía. Eso puede que aquí no salga. No es lo ideal, pero en este caso es que están proponiendo un concepto nuevo, casi que están proponiendo un nuevo lenguaje. ¿Mm? Entonces, creo que podemos usar esta definición muy Wikipedia, pero es porque es un concepto completamente nuevo. Y además, fíjense que creo, o ustedes cómo ven esta definición, ¿creen que esta definición nos ayuda a explicar de lo que están hablando aquí? Vamos a leer. Una región, entonces, es un espacio físico, ¿sí? Primer elemento, es distinta a la utopía. ¿Por qué? Ustedes definieron que es una utopía ahorita, ¿cierto? ¿Cómo es la utopía? ¿La utopía está en un espacio físico? Pensemos en eso un momentico. O sea, para entender el juego de palabras aquí es, ecotopía tiene que ver con utopía, pero la ecotopía es una utopía. ¿Qué piensan? Miremos la definición de utopía. Pues sí, porque es que dice que ecotopía también hace parte de un imaginativo, de una sociedad, digamos, sostenible, pues, pero es imaginativo. Y precisamente la utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Ajá. Entonces, pero entonces fíjense ahí en el juego de palabras y lo que nos dice aquí. Los autores están hablando de algo que existe solo imaginariamente. No, ¿Por qué no? porque ya existen ecotopías, o sea, ya existen ecoaldeas y esas cosas. Ajá. Entonces, eso es como lo raro, como mostrarnos, mire, hay formas ideales de relacionarnos con el medio ambiente que ya están teniendo lugar en la realidad física. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Entonces me parece muy buena idea lo que propones, Camila. Bueno, ustedes pueden comenzar con un glosario para entender a estos autores. Vamos a comenzar con lo básico, utopía. Entonces ustedes le pueden explicar al público, mire, utopía es algo como ideal, como un sueño, de algo que se quiere realizar, pero fíjense en la definición de utopía. Parece de muy difícil realización, ¿cierto? Ahora, no es que entonces la ecotopía sea totalmente fácil. No, o sea, incluso me gustó, ustedes daban una definición ahorita de que el texto estaba planteando la búsqueda ¿cómo es? De unas ecoaldeas socialmente. ¿Cómo era, Camila? ¿Pueden compartir las pantallas? Esa tú la leíste, creo que fue una definición que tú leíste, Camila, pero que no estaba en las diapositivas. Pues no sé, o sea, yo sé que de las ecoaldeas dicen que son como laboratorios vivientes, porque ahí los antropólogos como que sacan información para sus estudios. También habla de que comparan unas ecoaldeas en Estados Unidos, en Missouri, me parece, y otra, y que se pueden desarrollar más a través de estudios comparativos que hacen los antropólogos. Pero tú Pero leíste, es que no sé si vi en una diapositiva o tú leíste algo así como una definición de lo que el texto buscaba. Si quieren, compártanme pantalla. Yo creo que fue algo que leíste al principio. de pronto acá el propósito del texto. No, no, todavía, ese no es. Antes, vea, antes. No me acuerdo dónde lo.
Tú dijiste, bueno, pero básicamente lo que yo entendí de una expresión que ustedes mencionaron en algún momento es que ya hay espacios, ¿cierto? Bueno, algunos no tan pequeños, pero digamos, hay experiencias localizadas donde ya se está viviendo la ecotopía. Ahora, eso no quiere decir que el mundo esté súper bien. De hecho, lo que muestra al principio es que el mundo está muy mal. O sea, estamos mal y creo que aquí podemos modificar esta diapositiva y ahorita nos va a ayudar después a pasar a lo que dice, a la pregunta de Juan Diego. El texto plantea que ya no hay problemas en el planeta Tierra respecto a cómo nos relacionamos. ¿Me repite, profe? Miren, ustedes dicen ahí, este es un trabajo que muestra soluciones y no problemas. O sea, Ajá. en el texto no se habla de problemas que haya ya en la forma como el ser humano vive en la Tierra. O sea, es que en el texto mismo dice esto, este trabajo no muestra soluciones, no muestra problemas, ¿cómo es? No muestra soluciones y no problemas. En el texto lo dice, porque es que no se centra en explicar qué está pasando y el cambio climático y no sé qué, sino que muestra pues que las soluciones para vivir sostenible es las ecoaldeas, la Ajá. permacultura, el biorregionalismo ¿Tú lo leíste en español o en inglés? en español. Bueno, entonces, porque claro, es un texto con un lenguaje nuevo y en inglés además. Entonces, entiendo, entonces los voy a ayudar un poquito ahí. No, no es que el texto no mencione problemas, porque sí lo hace. O sea, de hecho comienza diciendo, mire, la mayoría de los seres humanos ya han sido negativamente afectados por diferentes problemas sociales y ambientales. Sí lo menciona, pero como tú lo dices, Camila, no se, o sea, se centra más en las soluciones que en los problemas, lo cual es muy raro porque uno dice, se los va a preguntar así, de acuerdo con la lectura del texto y de acuerdo con lo que ustedes ven a diario en las noticias, ¿en la mayoría del planeta se está viviendo de manera sostenible? ¿No? No. Entonces, la mayor parte de lo que sucede en el planeta es un problema, ¿sí? Entonces, y de hecho recuerden que Arturo Escobar, y por eso yo les decía que ese texto les ayudaba a comprender eso, Arturo Escobar menciona eh, pues todo el problema de cómo surgió eso, pero casi no nos habla de soluciones. O sea, se centra sobre todo en criticar, ¿sí? Entonces, la ecotopía, tenemos claro que es tomar la idea de la utopía, pero para mostrar que ya se está haciendo realidad en pequeñas experiencias, que la idea es fortalecer esas pequeñas experiencias. Ahora, ya podemos entrar a la segunda pregunta. Si ven como el orden de las cosas. Primero lo grueso, ecotopía. Ahora sí, Juan Diego tiene una pregunta sobre permacultura. Y creo que ahí también puede haber un tema como de traducción. Pero entonces pongámoslo en nuestras propias palabras. ¿Qué es la permacultura? Ya, profe. Eh, Y si quieres, Juan Diego, si quieres vas buscando ahí en qué parte del texto encontraste, si me puedes dar, si me puedes indicar dónde está ubicada la expresión rehabilitación o sí, rehabilitación sí, para yo buscar en inglés. ya la vi, sino que Mm. espera que mi Pero está computador muy un chévere, poco. incluso mientras Juan Diego va buscando ahí, me gustaría que en la clase podamos ver un pedacito de una película sobre, sobre una ecualdea de los 70, los aciertos, pero también los errores que cometieron. Voy a compartir entonces pantalla. Pues, profe, yo lo que pues pretendo presentar, pero pues es mejor que pues presentamos eso, es una ecoaldea acá en Colombia que ganó un premio, no sé qué, entonces muestran cómo construyen las casas, pues con tierra, guagua, explican su modo de vivir, quiénes los apoyan, no sé qué. Entonces, pues como es algo pues propio, de pronto da un mejor entendimiento. Súper, súper. Me parece Ok, muy bien. entonces lo voy a dejar. Sí, sí, sí. No, yo insisto, creo que tiene muy buen material. Aquí estamos clarificando conceptos y ya después pasamos a una propuesta de reorganización que les voy a poner. Pero estoy acá entonces. Sí, ¿sí ven? Sí. Aquí está.
Claro, la traducción es compleja porque... Listo. Entonces, voy a compartirles ahora yo pantalla. Ya vi dónde está en inglés. No. Rehabilitación. Cojamos la idea. Si quieren nos compartes otra vez pantalla. Podemos inferirlo. Inferir. Es que sí es... Es Vivir, que ellos hablan, sí, dale. perdón, Dale. hablan como de una rehabilitación de, a ver si cuadro mis ideas. Ellos pretenden que lo que ellos hacen tiene que perdurar en el tiempo, ¿cierto? Pero entonces ahí es como que disruptivo porque dicen una rehabilitación cuando pues ellos ya tienen como, están como puestos en un lugar por mucho tiempo y a base de unas, pues de lo que les enseñaron y de esta cultura que han sostenido de los americanos. Entonces hablan como de eso y ahí hablan de la rehabilitación. Listo, entonces primer elemento que les puede ayudar a desenredar la pita en este concepto y en otros. Fíjense que ahí no nos están hablando solo de ellos y sus experiencias, sino que nos están invitando, ¿cierto? Imagínense, cojamos la última frase. La bioregión implica vivir como si sus descendientes fueran a vivir allí durante miles de años. Entonces, me explico. Nosotros, ¿cómo vivimos? Ustedes, por ejemplo, ¿dónde está viviendo Juan Diego? ¿Dónde vives tú? En una casa. ¿En dónde? Sí. Lugar, en Manizales, es casa En propia, Manizales, en una casa con un tío. Listo. Sí. Tú vives en esa casa proyectando la vida ahí, en ese edificio, como si las generaciones futuras herederas tuyas fueran a vivir ahí miles y miles de años, en esa casa. No. Eso es. Entonces, es como romper a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es como somos urbanos y somos móviles, ¿no? Y obtenemos el agua por el acueducto. Pero la bioregión implica procurar organizar la vivienda donde está el agua e imaginando que vamos a estar allá miles de años. Oh, no le está Exacto. hablando, no está diciendo es que hay comunidades indígenas o hay ecoaldeas, sino, o sea, imaginémonos nosotros mismos eso. Obviamente, pues es difícil y uno dice, ¿qué? Entonces me voy a vivir al lado del caño, aquí en Manizales, pues es como que justamente eso es lo que pone en evidencia, es que no hemos pensado la forma en que vivimos en las ciudades así. Nosotros no, pero hay experiencias en las que se muestra que sí. Entonces, rehabilitar es que después de que tú mueras, tus herederos vuelvan y habiten ese mismo espacio. Así Pero es. entonces para que lo habiten el espacio no se puede destruir, tiene que seguir teniendo recursos. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. Sí, no, sí, profe. Entonces sí, aclara la duda muy bien, porque yo pensaba que rehabilitación era como, sí, otra cosa. ¿Qué te imaginaste? Pues que era como invitar a la gente a que viviera donde yo, o sea, sí, que siguiera como mi casa, o sea, que siguiera viviendo aquí donde yo estoy, ¿sí? Mis generaciones, pues, lo que ustedes decían. Pero sí, efectivamente es eso. Pero no con las, o sea, no con lo que usted dice, como irme a vivir en donde está el agua, o donde están los campos, o a la finca, por ejemplo, por decirlo así, a la zona rural. Claro, es que lo que muestra es que para que nuestras generaciones, supongamos, si queremos que nuestras generaciones sigan viviendo en donde estamos nosotros, pues es que ya, y ahí sí entra el mostrar que hay un problema, no quedarse en el problema, pero sí mostrar que hay un problema, es que los recursos, en la manera en que, en que los estamos usando, no daría, si no hacemos ningún cambio, nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de los, en fin,
no van a poder tener los recursos porque es que se está agotando ya, ¿sí? Entonces, hay que modificar la manera en que nos relacionamos con la tierra para que eso sea posible. O sea, rehabilitar no es simplemente aquí van a llegar a vivir las generaciones futuras, sino que tengo que cambiar en mi forma de relacionarme con el consumo para que eso sea posible. Ok, ¿Sí? ok, ok. Listo. Incluso, yo no sé, Juan Diego, ¿tú vas a presentar el tema de bioregionalismo? Sí, ¿Has buscado alguna imagen que muestre o alguna experiencia que nos permita imaginar, bueno, entonces, ¿cómo se organiza una vivienda en términos de bioregionalismo? no, profe, aún no. Lo único que he buscado es como el pensamiento y esto, que es como la cultura que se maneja, pero no en realidad como la vivienda y Ya, las maneras. entonces sí, una recomendación es que comiencen a buscar imágenes por cada categoría. O sea, una cosa, o sea, todas hacen parte de la ecotopía, ¿cierto? Pero el bioregionalismo tiene que ver más con eso de cómo se construye la vivienda en función de dónde está el agua y los recursos. Es lo que dice acá, profe. ¿Sí ve? Sistemas de riego, o sea, es un tema que tiene que ver con la relación entre agua, sobre todo con el agua. Y en cambio la permacultura, ¿a qué hace referencia? La cultura bueno, majo. Pero igual en el texto hay una imagen de bioregionalismo, solo que no habla, o sea, es como un congreso, así en circulito y todo, no Ah, como tal sí. el tema de la construcción de... Precisamente la permacultura son paisajes diseñados conscientemente que imitan los patrones y las relaciones que se encuentran en la naturaleza. Yo Ajá. busqué ayer varias imágenes y era como, no sé cómo explicarlo, o sea, como si fuera un laberinto de puras pues maticas que lindas y cosas así, donde se ve también la tierra, el agua y cosas Ujú. así, pues fueron las imágenes que yo vi. De eso, yo sé que la no nos da todos los detalles de la permacultura y ahí efectivamente se requieren otras fuentes. ¿En qué les puedo ayudar? Eh, Ejemplos sencillos, ¿cierto? Cuando uno habla de estas fincas, ¿cómo se llaman? Agroecológicas, fincas que no usan pesticidas, sino compost. O sea, que imitan, hay una característica de la naturaleza y es que la naturaleza nada se pierde, ¿cierto? Todo Es se reu- orgánica. exacto, todo se reutiliza, ¿sí? Entonces, cuando se habla en permaculturas, de permanencia, ¿cierto? O sea, que, que, que cuando se trabaje la tierra, o sea, es una alternativa al concepto de agricultura, ¿cierto? Entonces, permacultura tiene que ver con cómo cuando yo trabajo la tierra, busco que todo permanezca, ¿sí? Entonces, que los desechos naturales, por ejemplo, de plantas, la cáscara de plátano, todo eso sirva para matar, pero naturalmente, a los microbios que podrían dañar los vegetales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, eso ayuda como a no herir tanto la tierra para sacar productos de ella, ¿cierto? Es que no haya plástico involucrado en el proceso, ¿sí? Es, es otro asunto que tiene que ver con la ecotopía. Incluso en lo que tú cuentas, Camila, yo creo que tengo también, creo que, no sé si estamos hablando de la misma ecoaldea, pero entonces la ecoaldea entonces ya sería una comunidad que aplica hasta donde puede principios de, ¿cómo se llama la primera? Bioregionalismo y de permacultura. Bioregionalismo más en el manejo del agua, permacultura más en cómo yo cultivo la tierra. Incluso me imagino que en esa experiencia que tú buscaste, Camila, o que buscaron, se muestra que son comunidades, sí tienen algunos elementos hippies,
pero también son comunidades rentables, o sea, que tienen ingresos y participan en el mercado y no se la pasan pues allá todos drogados y energía, o sea, es una versión 2.0 del hipismo, ¿no? Porque por eso es que digo que es interesante también hacer ese contraste. Listo. ¿Hay queda un poco más claro los conceptos? Sabiendo que el texto no los define todos, pero que nos da algunas pistas. Por ejemplo, Sí. no define permacultura, pero decir imitar la forma en que opera la naturaleza, eso ya es un concepto fuerte. ¿Tienen alguna otra duda de algún concepto en particular? Yo no. Muy bien. Entonces les voy a proponer organizar ahora esta presentación. Bueno, les doy algunos lineamientos y ustedes ya lo orientan para pasar a esta segunda parte de la guía. Es cómo presentar lo global del texto, no como un resumen, sino vean, esto es lo que se preguntan los autores o el objetivo, está la tesis, las ideas y las evidencias. Ustedes ya tienen todos estos elementos. Solo les voy a proponer unificar, mover algunos, ¿cierto? Entonces, porfa, me comparten atrás. Cami, Profe, ¿puedes compartir? sí, ya vi. Profe, es necesario que hablemos como de quiénes fueron los autores, un poquito como de la vida de ellos. A mí me parecería chévere porque también le permite a uno comprender, incluso ver, entiendo que en la universidad donde trabajan estos autores, creo, no sé si estoy mal, pero creo que queda, pues primero queda en Estados Unidos, o sea, ellos son colegas de Arturo Escobar, pero no son del mismo cuento, o sea, porque ellos ya no están simplemente, bueno, no simplemente, o sea, lo que hace Arturo Escobar es valioso, pero uno, si ustedes leyeran a Arturo Escobar, ahí sí que, ay, Escobar, de Pablo Escobar, no había hecho esa conexión. Se darían cuenta que es una comunidad muy distinta porque ahí sí que se van solo en la teoría y no están hablando de la práctica, mientras que están muy centradas en, bueno, manos a la obra, pongámonos las botas, literalmente. Por favor, me muestran la presentación. Bueno, ahí en lo de las soluciones, problemas y soluciones, sí les insisto en ese matiz, ¿no? No es que no se hable de problemas, sino que a pesar de que el planeta es más problemas que soluciones, se centra más en las soluciones. Listo. ¿Cómo podemos pasar? Listo. Entonces aquí les propongo especificar un poco más las preguntas. ¿Cómo podemos pasar quiénes y con la participación de qué actores a esas comunidades sostenibles? Ah, esta era la frase que a mí me había quedado sonando. Comunidades sostenibles socialmente juntas. Ahí, bueno, una comunidad está normalmente junta en términos sociales. Bueno, puede ser. No, o sea, eso que pones ahí de socialmente juntas, quizás comunidades sostenibles. Pues de pronto, o sea, es más en el sentido de socialmente juntas porque todos producen para ellos mismos y pues lo hacen en conjunto, no dependen como de factores externos, sino pues como que todos ellos, de sus propios cultivos, no sé, energía Sus solar, propios diseños. ajá, el recoger el Mm, agua que mm, cae del techo y pues ese tipo de cosas. sí. Entonces, yo creería que eso está implícito, es decir, que dentro del concepto de comunidad sostenible necesariamente ya está la idea de que hay un trabajo conjunto. O sea, yo les propondría eliminar socialmente juntas porque me está diciendo algo que ya hace parte Sí, del ya se concepto de entiende comunidad con sostenible. comunidad sostenible. Y que más, sí, y que más bien le añadamos es, bueno, ¿cómo podemos pasar? A ver, los autores están hablándole a, a quiénes le están hablando. O sea, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo a quién va dirigido el texto? Sí, y de qué actores está hablando. ¿Cómo así? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos por parte O entonces. sea, el profesor dice que hacer una pregunta como, ¿cómo podemos pasar
a quienes le estamos como, pues yo sí entendí, pero ya no supe explicarlo. A ver, yo sí le entendí la pregunta, que busquemos los autores y cómo participan ellos con relación a la comunidad sostenible. Ah, pero no, yo no decía ¿No? autores, sino actores. O sea, tiene que ver, Ah, pero no es lo mismo. A ver, cómo lo analizamos? Espérese. listo, profe, entonces reestructurando actores, sí, ya, claro, pues los participantes, los que, sí, cómo relacionamos estas comunidades, ¿no? Cómo ellas, Miremos el título porque yo les digo yo les suelo decir que para plantear el propósito en texto ayuda mucho recordar el título a qué me está apuntando. Entonces, primero, antropología ambiental, ustedes mencionan antropología ambiental, ¿cierto? ¿Qué significa engaging ecotopía? O sea, pues el significado literal Sí. de engaging es atractiva, pero pues, o sea, como relacionándolo como una atracción a la ecotopía. Sí, es que ahí también hay un tema de traducción. Entonces, engaging viene de engage, que es como comprometer. Una de las acepciones es comprometerse, ¿cierto? Ujú. Entonces, traduzcámoslo. La antropología ambiental comprometiéndose en la ecotopía, una introducción. Entonces, vamos a la presentación, a la primera diapositiva y recuerden, entonces, ¿en qué curso estamos? Estamos en un curso de antropología, ¿sí? Ujú. O O sea, sea, ¿cómo podemos involucrar la antropología en la pregunta? La antropología, entendiendo que ahí están los autores y los actores de la antropología, pero también van a estar ustedes como ciudadanos. O sea, ¿cómo involucrar a la antropología, a otros profesionales y a la ciudadanía en general en esa pregunta? No sé si me explico la pregunta. sí. Pues en el texto hablaba que los antropólogos deben participar en todas las áreas del conocimiento, no sé qué, pero pues yo hablando con Juan Diego le dije como que no, pues no pongamos esto porque se sale como del tema de la ecotopía, eh, pues porque hablan como, ahí hablan como solo los antropólogos, entonces no sé, mejor lo dejamos. No, pero entonces mira, eh, efectivamente el tema central es la ecotopía, pero fíjense, el título está diciendo cómo, o sea, está hablando del compromiso de la antropología ambiental con la ecotopía. Pero entonces ahí yo no sé si ustedes lo mostraron. Ah, bueno, en el texto dice que, así, existen numerosas oportunidades para que los antropólogos colaboren con los ecualdeanos. Hemos iniciado recientemente un proyecto exploratorio comparativo con las ecualdeas Dancing Rabbit, que es en Missouri, y Air Haven, para ayudar a identificar y evaluar los objetivos y proyectos de sostenibilidad de los programas educativos y de divulgación. Pues no sé si de pronto eso sirva. Sí, porque o sea, ahí ya comienza a conectar, o sea, están las ecoaldeas y los antropólogos pero por eso les decía que estamos en un curso de antropología para publicistas, más que los antropólogos es cómo plantear en la pregunta que esta perspectiva, ¿cuál es el papel de esta perspectiva antropológica ambiental frente a ese paso a un mundo de comunidades sostenibles? O sea, no sé cómo plantear la pregunta. Para ustedes, O sea, ¿cuál es el papel de la antropología en todo este paso al mundo de las comunidades ajá, sostenibles? ajá, de la antropología ambiental con apellido, sí. Y entonces ya cuando se plantea así como pregunta, pues ya ahí entonces aparece la respuesta que pues, tiene que ver con lo que tú estabas leyendo. O sea, bueno, los antropólogos pueden
primero, antes de participar, bueno, me gustaría ver primero cómo reformularían la pregunta de acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Cómo la antropología ambiental influye en el proceso de un mundo de comunidades sostenibles? En el paso hacia un mundo Pero de... no mundo, el mundo no suena muy feo. ¿Por qué? ¿Por qué te suena feo? No digo que sí o no, sino porque te suena feo. Porque no sé, o sea, un mundo no, solo de las comunidades sostenibles. Pues no sé, no me gustó ese mundo ahí en la Pero, pregunta. pero no tiene ninguna razón. O sea, No, danos no alguna tengo razón. ninguna razón justificable. Simplemente sonó feíto. Es que no me gusta porque no, fin. Ay, no, no. Yo, o sea, yo estaría, o sea, no le vería problema a discutirlo, pero sí tendríamos que tener algún argumento. ¿Cómo la O antropología? entonces un sinónimo de mundo, porque es que pues la intención del texto es que todos tengamos, o sea, que todo Sí, el planeta Tierra sea de sí, comunidades sostenibles. es que sí, estoy completamente de acuerdo con ese argumento de Camila. Voy a dar mundo. Sí. Busqué sinónimos de mundo y me apareció creación. Creación de comunidades sostenibles. Puede influir en en la creación. Influye en el paso a una creación de comunidades sostenibles. Me me suena súper raro. Así ve, hasta le suena raro creación, a mí me suena raro mundo. Como, a ver, como la antropología ambiental influye en el paso a una creación. Es que mira, a ver, paso a una creación pero es que, te lo voy a decir, tú puedes crear comunidades sostenibles aisladamente, o sea, es que ya hay comunidades sostenibles, o sea, qué sería lo nuevo si ya hay comunidades sostenibles? Una, una creación suena como, creo, unas comunidades Ajá. sostenibles. Sí, 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 Es claro, más no. que se repliegue, ¿no? Que se... Sí, Unas, entonces démoslo así. No, yo solamente lo dije porque no me que, sonaba bonito, pero no que- tengo ningún problema. que se repliegue, Juan Diego, ¿qué quieres decir? Con pues este pensamiento, ¿no? De a una comunidad sostenible, como Ah, de los ya mundos, no de solo una aldea. sí, encontré una manera. Bueno, varias cosas. Uno, cómo la antropología ambiental puede, yo pondría, porque influye en lo que ya se está haciendo, ¿cierto? Pero como ecotopía es más como de lo que se podría hacer que todavía no se está haciendo. Entonces, ¿cómo la antropología ambiental puede influir en la que, y a ver, les propongo esto y ustedes me dicen qué opinan, en la creación de comunidades sostenibles a nivel global? Porque, porque un mundo suena como un mundo ideal. Pues no. Tiri, ti, 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 ti. ¿Era por eso que te sonaba Suena feo? más, así a nivel global suena más sofisticado, suena más bonito. Sí, sí, tenía razón. Pues, ¿o qué opina Camila? Estoy de acuerdo. Mm. Porque, claro, cuando pones creaciones, listo, vamos a ver la problemática y vamos, o sea, ahí se compromete la antropología en crear comunidades sostenibles. Ahora, o- aquí para que ustedes no digan, bueno, ¿y nosotros qué? Es que la antropología ambiental es algo que ustedes como publicistas pueden y deben usar también, ¿cierto? No, no se está diciendo como los antropólogos, no, no somos solo nosotros. O sea, esto es de todos, ¿sí o no? Especialmente los publicistas pueden jugar un papel fundamental, aunque eso ya ustedes entrarían a plantearlo al final. Recuerden también en la rúbrica, perdón que sea un poco caótico en mi forma de hacer las cosas, pero soy así. Al final, recuerden poner la relación con la profesión publicitaria, con los ODS y que eso sí lo vi por ahí, unos ODS y su opinión Sí. personal. ¿Listo? O sea que podemos hablar de que, pues, el tema de cómo se relaciona con la profesión es que los publicistas, al igual que los antropólogos, ayudan a identificar y evaluar objetivos y proyectos de sostenibilidad, los programas educativos,
pues que es como lo que dice acá, que las aspiraciones futuras que guían a cada ecoaldea y sus miembros residentes. Pues que es un proyecto que los autores, Locker y Beteto, están pues haciendo. Ajá, pues, o sea, digamos, el antropólogo estaría muy como o el antropólogo, el investigador con perspectiva antropológica estaría muy como primero, en identificarlas, ¿no? Porque fíjense que no conocemos casi esas experiencias y no es que no existen, sino ir a hacer trabajo de campo e identificarlas. Y el publicista difundirlas, ¿no? Porque o sea, también necesitan trabajo de marca. Publicidad, bueno, a uno no sabe ahí qué es, porque uno diría, no, eso es publicidad bien social. Depende, porque es que en esas comunidades también venden productos. O en el caso de algunas ciudades, que también hay una ciudad, ellos mencionan una ciudad de la India, ¿se acuerdan? Rivera, India. De una ecualdea que es gigante, que Ah, tiene como sí, una bola dorada. Sí. Aurovilla, Aurovilla, que esa también podemos ver algunos videos. Aurovilla, y es una ciudad, entonces ahí es una marca ciudad, por ejemplo. Creo que ellos hablaban como en la isla de la Tortuga o algo así, sino que no tengo presente como ese pedazo. Tortuga, Tor- Sí, no, no me más. acuerdo. ¿No eran ecualdeas? No me acuerdo. No. No. De Tortuga no sé, no, ese sí no sé. Sí, Dancing Rabbit, un conejo más bien. Dancing Rabbit. de pronto. No sé, no me acuerdo Ah, sí, bien. esa sí es una ecualdea. Ahí ustedes pueden buscar, pues como veo que están terminando de organizar el material, pueden buscar algunos de los, ustedes no tienen que mencionar todos los ejemplos, sino como ya, si quieres sube a la pregunta que definimos. Ya con esa pregunta, ustedes pueden coger varias de las diapositivas que tienen abajo, las unen para generar una sola respuesta gruesa. No sé si me explico. Pero igual la respuesta se da al final de toda la presentación. Eso es lo que comúnmente se hace cuando estamos acostumbrados al resumen de inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? La estructura que yo les propongo para que sea más síntesis es pregunta, respuesta gruesa, o sea, es como inicio, fin, y después sí el desenlace, cómo es que el autor llega a eso. ¿Por qué? Tengo una hipótesis y ustedes me ayudarán y me dirán si sí les parece, y es que cuando uno lee un texto, hace ese trabajo mental de identificar la pregunta, de una plantea la respuesta general, todo lo demás que vaya a mencionar, lo menciona es para explicar la respuesta a esa pregunta. Entonces se vuelve, es como una maquinita mental que funciona con más claridad. Mientras que si uno comienza, se hace una pregunta, después uno cuenta una cantidad de cosas y al final llega a una conclusión, casi que uno no tiene esa conexión mental de, venga, ¿cuál es la respuesta global que está dando este autor a esa pregunta? No sé. Yo no ni se acuerda de la pregunta. Gracias. Gracias por traducir. Ajá, entonces, bueno, sí, entonces damos la respuesta después de esto, ya empezamos como la introducción al trabajo y sobre los objetivos de desarrollo sostenible tenemos sí o sí, ciudades sostenibles es lo principal, pero creemos que el 15 bien incluya ahí porque precisamente se quiere dar como unas sociedades que no tengan tanto consumismo, sino que sea todo de manera lógica, entonces pues sea vida ecosistemas terrestres, pues con esos propios cultivos y cuidado. De acuerdo, sí, digamos que sí, casi que es mucho más evidente esa conexión. Pasa como con el texto de la vez pasada, que la conexión con los ODS es más, ODS es más evidente. Entonces, Dime, dos. dime. Dejamos esos dos y explicamos por qué los escogimos. Claro, sí está perfecto. Ah, pero no sé si el agua también puedan meterlo. Bueno, no, pero pues, hombre, con estos dos yo creo que ya es suficiente. Sobre todo para que más allá de mencionarlos y ya, le peguen una, ay, me gusta mucho, ven, devuélvete, tan bacano que los resaltaran ahí dentro de los otros ODS. Sí, Estéticamente me gusta mucho cómo la están montando. ¿Eso es una plantilla de Canva o qué es? no, es de esta plataforma, espérate. Está muy chévere, está quedando muy bacano. De ahí, Slides Go. Genial, genial.
Gracias, Camille. Vuelve, Bueno, por favor. Ah, ya. Bueno, pueden dejar esos dos, pero ¿saben qué? Les recomiendo entrar y mirar algunas de esas metas, o sea, cuáles son las metas que se plantea la ONU en esas áreas para ver cómo se conecta. ok. Muy chévere. De resto, Esperen, qué dígame. pena. Es que aquí, sí, en las 17 o eso teníamos, yo creo que la 17 también puede ser, Camila. La de No sé, alianzas, sí, pero como para, pues me imagino, ahí serían alianzas de a qué actores. pues yo pienso que todo es la traducción del bioregionalismo, las permacultura y las ecoaldeas se unen en sí hacen como una alianza para lograr unos objetivos. No sé si, o sea, no sé si estoy mal, pero yo, Tendrías que revisar qué significa alianzas para la ONU, porque ahí se habla sobre todo como de las conexiones entre el sector privado, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Que en este caso sí, voy a poner un ejemplo, o sea, la conexión entre la academia, o sea, los antropólogos o los profesionales también de publicidad y las organizaciones de la sociedad civil. Ahí, desde ese punto de vista puede ser una alianza. O sea, lo que les digo es que los objetivos que vayan a coger no simplemente sea por el título que ven ahí, sino que lean un poquito la definición general, esos son textos súper cortos, de a qué se refiere para saber si aplica o no. Y también pues, Ok. bueno, digamos, cuenta 12 y el 13. Sí, sí, el 12 el 13 también, sí. Bueno, sí, chicos, entonces, no, yo los veo muy bien siendo un texto difícil. No sé ustedes si tengan alguna otra inquietud, queja o reclamo. Una queja. Quéjense, quéjense. Profe, ¿por qué en inglés? ya tiene esa queja desde hace 2 meses. No, pues yo les voy a mostrar, había un texto en No, pero español, pero, chévere. pero No, no, súper no. Es un aburrido. buen tema. No, este es un Les buen muestro. tema. Miren, había un texto por acá. Profe, pero usted antes de ponernos eso en inglés también se lo leyó en inglés y lo entendió. Sí, pues es que yo el inglés, casi que yo todos los días leo en inglés o a veces me toca hablar en inglés Ah, ya. súper. En el doctorado toda la bibliografía era en inglés, toda. Es que en la ciencia se mueve más que todo es en Y inglés. usted dijo, ah, no, como a mí me ponían a leer en inglés, yo también les voy a poner. No, pero no fue malo, de verdad. Mm, Esperen que yo tenía un No, texto. sabemos que no es de maldad, No, profe. profe, nosotros le creemos, tranquilo. Se demostró era como, era un poquito más largo o era el del mismo largor, pero usted me dijo que era más difícil de Uf, entender que era súper aburrido. Es que ahí hay otro, mire, ya lo hemos hablado, o sea, yo no sé por qué los académicos nos cuesta tanto trabajo en hablar en un lenguaje entendible, no sé. Es Que algo que somos tenemos muy que cambiar. teóricos, muy técnicos, profe, para hablar. Entonces Claro, hacemos eso muy... y yo estoy de acuerdo con ese problema y bueno, y lucho por cambiarlo, pero pues ahí voy. Les voy a mostrar, por ejemplo, o sea, yo diría que de los textos que yo he escrito en la vida, hasta ahora siento que estoy comenzando a escribir No, de profe, pero manera, entonces, ¿para qué estudia uno? Para entender pues claro, esos términos difíciles, porque un científico no va a hablar generalmente, sino que habla con unos temas. pues hay como una tendencia a que los científicos traduzcan y, por ejemplo, TikTok es una plataforma donde hay ya científicos haciendo algunas cosas de traducción, ¿cierto? Pero igual, o sea, como les dijera yo, una cosa es que el científico quiera compartir lo que ya aprendió para el público en general, ¿cierto? Pero que uno en los campos especializados encuentre todo en un lenguaje sencillo, no, es que no, eso todavía no existe y no sé si vaya a llegar a existir un día, porque hay campos, pues miren la publicidad, ¿qué tal que ustedes no usaran todo eso de BTL, ATL, Target? O sea, ustedes tienen un lenguaje propio. Miren, hasta ahorita, este es el único título que me ha parecido cerca, hacia una revolución en la comunicación de la responsabilidad social. Y trato de hablar sencillo, pero todavía falta mucho para publicarlo y eso es después de 10 años de trabajo, porque no todos somos Harari. Fin. Pero ustedes sí, pues yo creo que se dan cuenta, o sea, en lo que yo veo de su presentación y se dan cuenta que hay unas ideas ahí muy potentes y muy interesantes y muy pertinentes, porque es que este planeta está jodido, pues la idea no es deprimirnos, sino bueno, miremos a ver dónde hay gente que lo está haciendo ya diferente
y cómo entramos ahí a fortalecer eso. Desde nuestra casa, miren, yo por ejemplo, a partir de todos estos temas he comenzado con cambios chiquitos. Entonces recién compré unas bolsas de maíz, por ejemplo. Tan lindo. Sí, es pasito a pasito. Son comestibles. Ah. Eso me preguntaba que día también, me dijo, pero eso es comestible, que me preguntaban costeño. No, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto es una marca, la marca se llama Maíz con, espera, ver, los más posibles. Pues yo no tengo ahí acciones, pero Maíz. Entonces, es una marca con un cambio hacia lo ecológico, y es una marca y es una empresa y vende, o sea, y necesita hacer, sí, Maíz, ahí está la marca, Maíz. Ahora, Tiene un buen nombre, está buenísimo ¿cierto? ese nombre, sí. Es muy bacano. Y así entonces uno va mirando qué cosas pequeñas puede hacer, porque uno en su casa no es sostenible, o sea. ¿Qué pasó? Pobre Juan Diego, porque muteé a Camila. Gracias, Camila. Yo creo que ustedes con estos temas ya van a ver distinto lo que hacen con, no solo lo de las botellas y reciclarlas, sino cómo hace uno para no generar basura. O sea, no solo si la reutiliza, sino, por ejemplo, cómo en la casa eliminar cualquier, o sea, cómo aplicar permacultura en la casa. O sea, que lo que uno usa en la casa, todo se biodegrade. Aclaración, yo no he llegado allá, pero ya al menos las bolsas, porque es que a mí me ha dado mucha culpa. Para todo bolsa plástica, para todo. Profe, Y qué uno, pena, es que yo quiero ahí como dañarle a usted muchas gracias, doctor. su gran, pues, sí, no, es que todos tenemos como esas ganas de, nosotros aquí en la casa también tenemos unas bolsas para reciclar y todo eso, pero la verdad, pues yo sigo viendo al camión y bueno, vienen recicladores y tan, y sacan pero pues el camión realmente no, pues siempre va a llegar a lo mismo. Nosotros no tenemos todavía la cultura como en sí de las bolsas, de que es reciclar y todo eso. Realmente todavía nos falta mucho para llegar allá, ¿no, profe? Perfecto. Entonces ahí estás hablando del problema o de la solución. No, claramente el Problema. problema. Del problema, y está muy bien. O sea, lo primero en la toma de conciencia es hay un problema. ¿Qué es lo jodido? Generar la solución. Y ahí es donde viene todo el pensamiento, todo lo que, pues para lo que ustedes también se están formando, es pensar en, desde su profesión, cómo contribuye a la solución. Y no, esto no es una tarea de un día, de dos, es una tarea de por vida, ¿cierto? O sea, yo sé que lo que yo hago no está solucionando todos los problemas, pero sí sé que uno puede avanzar para que genere menos problemas de los que ya hay. Y estas comunidades, estas ecoaldeas, estas experiencias de permacultura, de bioregionalismo, son pocas, pero le están haciendo mucho bien al mundo. Y qué bueno que haya más. Ahora tenemos que investigar dónde están, cómo involucrarnos. En Manizales todavía no es tan fuerte porque todavía es un poquito hippie, pienso yo. Es lo que he percibido. Todavía son personas que pelean mucho con el sistema. Pero, por ejemplo, en Medellín, en Santa Elena, hay unas granjas pero brutales ecológicas. Yo he ido allá y usted ver así esas canecas de compost, o sea, de desechos orgánicos y cómo de ahí sacan con spray, ¿cómo se llama? Rociar a los microbios. Es hermoso. Y esas zanahorias, ustedes se tomaran un jugo de zanahoria orgánica, esa vaina sabe otra vaina. Eso sí, son chiquitas, pues porque no están ahí todas alteradas. En fin, ahí lo importante es que nos queden interrogantes y ya tenemos toda la vida para mirar qué hacemos. Listo, profe, pero entonces usted como tal ve la presentación bien, los temas están bien dirigidos. Sí, sí, yo los veo bien. Solo como les digo, terminar de reorganizar, o sea, pregunta, respuesta gruesa, ahí sí ya explican entonces los temas gruesos que son permacultura, bioregionalismo, o creo que comienza bioregionalismo, permacultura. Sí, ese es el Sí, orden. Bioregionalismo porque es como el territorio a gran escala. Permacultura, que es el cultivo, y las ecoaldeas, que sí, ver el profe. ejemplo que ya identificaron.
Muy bien, chicos, los felicito por haber No, enfrentado pues, este texto difícil. Y ahí van, ya dominaron al toro. ¿Listo? ahora vamos a montarlo. Gracias. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. A Profe, ustedes, muchas gracias. con gusto. Esta grabación yo se las envío si quieren al correo. Ah, bueno. O al WhatsApp para no enredarme, pero por allá a mediodía porque eso se demora un poquito. ¿Al WhatsApp le carga todo eso, profe? Les Eso está envío el muy link, no, o pesado. sea, yo lo convierto, yo Ah, les ya, envío ya. Ah, perfecto. el enlace. Perfecto, profe. No, listo, muchísimas gracias. Un gusto, Feliz fin chicos, de. cuídense mucho, lo mismo, nos vemos el Vale. miércoles. Chao, chao. Listo, Miércoles. Chao, profe. profe, gracias. Chao. A ustedes, Profe. chao.